Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? En un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, muy contentos como siempre de encontrarnos, siempre con cosas nuevas. Y ¿sabes qué pensaba? Bueno, primero te saludo, Lili, y después te comento lo que estaba pensando hoy. Hola Marcelo, hola a todos, siempre es un placer que estén aquí con nosotros cada semana. Y ahora me intriga, ¿qué estabas pensando? Estaba pensando que nosotros estos primeros minutos que contamos las actividades, las próximas actividades y saludamos a todos, etcétera, etcétera, y que leemos un pequeño currículum de la persona que va a estar con nosotros cada noche aquí, por lo menos en cada raíz de Sefarad. Digo, qué injustos que somos, porque cada uno tiene páginas y páginas de currículum. Y de alguna forma es un poco injusto lo que hacemos. Entonces se me ocurrió invitar a todos que después de cada charla googleen a las personas que son protagonistas de la charla para enterarse que son mucho más que los párrafos que leemos, porque si no nos llevamos toda la noche leyendo solamente el currículum y queremos Sí, seguir seguro. adelante. Y además a la mayoría de los disertantes le da mucha vergüenza que leamos su currículum, así que nos dicen poquito, poquito, poquito. Sí, sí, y este también es el caso de hoy, pero de hoy ya vamos a hablar. Vamos a empezar, como siempre, recibiendo a todos los amigos a lo que es las próximas actividades, no sin antes, como siempre, recordarles que nos ayuda mucho, sea con su aporte monetario, sea con un me gusta, un comentario, compartir, suscribirse a nuestro canal de YouTube, con eso nos ayudan un montón. Y en cuanto a las próximas actividades, como siempre quedamos las de la próxima semana, ¿qué tenemos? Esta semana, pero este es el 23 de... Ah, sí, está bien, perdón, perdón, me confundí. Este es el 23 de octubre, el próximo domingo, día de Al-Had. Vamos a tener encuentros de Al-Had, como se llama nuestra actividad. Esta vez siempre les comentamos que son encuentros hablados en ladino. Esta vez le toca a la lengua marroquí, la jaquetía, que también se entiende perfectamente para los hablantes de castellano. Y tendremos, está de moda la jaquetía, que es el nombre de la lengua. Entonces vamos a tener en vivo desde New York, en Estados Unidos, Alicia Cisorras de la página Voces de Jaquetía y al Rab Baruch Garzón hablándonos de qué pasa con esta lengua. ¿Volvió a estar en danza? Será interesante seguramente. Y decía en dos palabras que es la jaquetía. Lo dije al principio, Marcelo. Dije que es la Bueno, lengua de los judíos marroquíes. bueno, y vamos a la siguiente. Y el próximo jueves, en este mismo horario, como cada semana, vamos a tener como invitada a la doctora Diana Broski con este tema tan interesante, las mujeres sefaradíes en la Argentina y el movimiento sionista entre 1940 y 1950. La doctora Adriana Broski es profesora en St. Mary College en Maryland, en Estados Unidos, y es un honor que la vamos a tener con nosotros. Muy bien. Y mientras estoy solucionando un tema técnico con quien es nuestro disertante de hoy, contanos que también tenemos actividades presenciales. Sí, claro. A todos los que están en la ciudad de Buenos Aires y a los que quieren viajar, por supuesto, desde afuera, para venir a nuestro centro cultural, inauguramos la temporada de música en vivo y vamos a tener el 29 de octubre a las 20:30 horas un concierto de música con la cantante Melek y su grupo. Ellos nos van a hacer música sefaradí, música de Turquía muy, muy interesante, ya la hemos tenido en otras oportunidades y creo yo que habrá una sorpresita porque hay una bailarina también. Así que muy, muy bueno para venir a ver, se pueden sacar las entradas por nuestra página tocando en el flyer o si no por Eventbrite también lo van a encontrar en el Eventbrite del Centro Cultural. Ya les vamos a pasar, lo tenemos puesto abajo, perdón, ccsefarad.eventbrite.com.ar. Y el próximo 6 de noviembre vamos a tener también música de India, de Afganistán y de Turquía. Ya hemos tenido también un poco sobre este grupo, maravillosos los instrumentos, maravillosa la ejecución. Luciano Amate
y Simona Vendao, y este siempre me cuesta pronunciarlo. Bueno, Sí, cañadas. bueno, ya es auténtico de India, siempre me cuesta pronunciarlo. Así que los esperamos aquí en el Centro Cultural. Las entradas también en ccsefarad.eventbrite.com.ar, y si no se acuerdan, entran en nuestra página web sefarad.com y tocan sobre el flyer y los va a llevar a toda la información. 2 de los eventos imperdibles. Y ahora sí, tenemos la actividad del día de hoy: identidades y estereotipos de las comunidades judías argentinas, en vivo desde Buenos Aires con Daniel Barman, que se los voy a presentar ahora, como decía Marcelo al comienzo, en pocas palabras, y googleen porque van a encontrar mucho más. Daniel Barman es máster en Sociología y Antropología Social, licenciado en Ciencias Antropológicas y profesor de Estudios Judaicos. Como investigador, integra el Grupo de Trabajo de Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro Liebenband para el Estudio de América Latina, España, Portugal y sus comunidades judías de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es docente y se desempeñó como profesor de estudios judaicos y profesor de ética en el Instituto Tecnológico ORT de Argentina, y hasta el año pasado fue consultor en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ha dictado cursos y cuenta con publicaciones sobre identidad judía, religiosidad, inmigración, discriminación, Shoah y temas antropológicos en general. Y ahora sí, lo vamos a saludar a nuestro querido amigo, el profesor Daniel Barman. Hola, Daniel. ¿Cómo están, Liliana, Marcelo? Gracias por esta invitación. Un gusto Estamos tenerte aquí con nosotros y con este tema que será seguramente muy instructivo para todos los que nos acompañan. Sí, El gusto es mío. Y podemos comenzar paralelamente a la charla presentando algunas imágenes ilustrativas de lo que vamos a hablar. por supuesto, Daniel, tenés que compartirla porque recién tuvimos una desconexión, ya estamos de vuelta. Tenés que compartirla de vuelta, recordás cómo es, en el menú, presentar diapositivas, ahí está. Muy bien. Bueno, te dejamos entonces con la gente, Daniel. Nosotros nos quedamos escuchando atentamente. Sí. Cuando hablamos de la comunidad judía en Argentina, tenemos que recalcar que se trata de una diversidad muy dinámica, desde sus orígenes más remotos, a partir de los criptojudíos o marranos, y con elementos nuevos que se van agregando con cada aporte inmigratorio. Se trata de distintas comunidades con distintos trasfondos culturales, lingüísticos, distintos países de origen, que a su vez fueron determinadas a dejar sus países de origen por distintos motivos, no siempre por persecuciones y guerras, muchas veces también en busca de un mejor porvenir y, por supuesto, las libertades que ofrecía la Argentina. Pero a partir de la llegada a la Argentina, han influido en la sociedad y la cultura nacionales, se han integrado, se han argentinizado y a su vez han ido confluyendo en un fenómeno paralelo al del Estado de Israel, donde se habla de Kibbutz Galuyot, el crisol de las diásporas, se han acrisolado en un proceso que aún no ha terminado de convergir en una sola comunidad judía. Si bien institucionalmente todavía la AMIA, por ejemplo, es Ashkenazí, y cada una de las 4 entidades sefaradíes tienen su entidad madre, ¿sí? Por ejemplo, Benei Emet de los judíos de Damasco, Asilva de los judíos marroquíes, ¿sí? Aiza de los judíos alepinos, y así. Pero lo importante es entender que en una primera etapa
cada comunidad tenía su propio templo, su propio rabino, y todavía, especialmente las comunidades sefaradíes, siguen teniendo sus propios templos y hasta sus propios cementerios, cada una de las 4 comunidades sefaradíes. Paralelamente a este proceso de construir una sola identidad judía que tiene que ver también con, digamos, los procesos ideológicos del pueblo judío en el siglo XX, el movimiento sionista, la construcción del Estado de Israel, paralelamente, en esta integración en la Argentina han sido, digamos, invitados a integrarse en el crisol de razas. Aquí vemos los distintos orígenes a partir de las expulsiones de Europa Occidental, de Inglaterra, de Francia, hacia Europa Oriental, lo que era Polonia-Lituania. Se van constituyendo lo que es hacia el siglo XVIII-XIX el gran judaísmo ashkenazí, gran en el sentido de que constituían una enorme proporción, la mayor proporción de la judería mundial. Y como sabemos, las comunidades sefaradíes por todo el Mediterráneo, por la tierra de Israel y el Imperio Otomano, también en algunos casos Europa del Norte, Hamburgo, por ejemplo, Ámsterdam y también América, ¿sí? Esta sería una típica imagen de la inmigración judía ashkenazí, donde nosotros vemos que en el Imperio Ruso había lo que se llamaba la zona de residencia, desde el mar Báltico hasta el Mar Negro. Los judíos fueron llamados en Argentina rusos, porque traían un pasaporte ruso, y este epíteto es tan equivocado como llamar a los judíos sefaradim turcos, porque en gran parte venían con pasaportes del Imperio Otomano. Los imperios son multinacionales, multiétnicos, multilingüísticos, multireligiosos, de manera que el Imperio ruso contenía polacos católicos, gran población musulmana en Asia Central y en Azerbaiyán, población budista en la zona de Asia Oriental, por una mayoría ortodoxa rusa y por supuesto los judíos, y cada grupo hablaba su propia lengua. En Rusia jamás se hubiera calificado a los judíos de rusos, los llamaban despectivamente Yid, y en términos más educados, Yevrei, o sea, hebreo en ruso. Estos territorios, ¿se ve el cursor? Estos territorios son los territorios que Rusia conquistó. Rusia conquistó a lo que había sido el Reino Unido de Lituania y Polonia, que incluye también la actual Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, ¿sí? Gran parte de Ucrania. Y esta gente, que aquí la vemos en una, salvo el visitante, acá con traje, lo vemos a fin del siglo XIX, en una chocita en una de las colonias judías, porque el primer destino de la el mayor contingente inicial de los judíos rusos fue las colonias agrícolas a las cuales nos vamos a referir. Y esta es una típica familia sefaradí del Imperio Otomano, donde también había gran diversidad, porque había sefaradíes de habla judeo-española o ladino-parlantes, de Turquía, los Balcanes, Isla de Rodas, y también los judíos de habla árabe, que a Argentina principalmente vinieron de Siria, de 2 lugares, Alepo y Damasco. Y hasta hoy en día, por algunos motivos que uno puede suponer y otros que solo se pueden inferir, alepinos y damasenos conviven como pueden, pero tienen cada alepino y cada comunidad alepina y de origen damaseno, alepinos los halabim y damasenos los yami, tienen su propia sinagoga y hasta su propio cementerio, ¿sí? Esta es una escena que ya nos trae a la época de la inmigración, judíos
en el Hotel de Inmigrantes, que existe todavía en su última versión, que data de 1911, en la dársena norte del puerto de Buenos Aires, donde la Universidad de 3 de Febrero tiene un excelente museo de la inmigración, y en este momento precisamente hay una muestra sobre la inmigración proveniente del Mediterráneo oriental. Se refiere a armenios, judíos del Imperio Otomano, tanto de habla judeo-española como de habla árabe, y árabes, musulmanes y cristianos, ¿sí? Esa es y también a griegos. Esa es la diversidad que vino del Mediterráneo oriental. El paradigma bajo el cual los gobernantes aristócratas de la oligarquía gobernante a fin del siglo XIX invitaron no solo a los judíos, sino a los inmigrantes en general a este país, a nuestro país, se llamó el crisol de razas. Esto no era una invitación necesariamente a la mezcla, a la fusión matrimonial, biológica, sino a la argentinización. La generación fundadora de la Argentina moderna, y tenemos que mencionar a Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda, a Roca. Roca, por ejemplo, el presidente Roca, a la par que hizo la llamada campaña al desierto contra los indios, en 1881, aparte de invitar a todo tipo de inmigrantes, invitó explícitamente a aquellos israelitas que estaban huyendo del Imperio Ruso, que huían por causa de las persecuciones zaristas. Si bien, según Alberdi y Sarmiento, admiradores ellos de todo lo europeo, francés, inglés, alemán, ellos preferían a los europeos nórdicos y despreciaban toda la herencia hispánica, y por supuesto despreciaban el elemento criollo. La realidad es que la mayor inmigración vino de Italia y también en segundo término vino de España. De ninguna manera tenían ellos la idea de una inmigración masiva de Europa Oriental y menos judía o musulmana. Pero, como suele ocurrir, la realidad no avaló esa utopía alberdiana, sarmientina. Además, ellos suponían que los inmigrantes iban a ser como una tabula rasa, como un pizarrón, cuando entra el profesor y lo borra, y que iban a olvidar sus idiomas, sus culturas, sus credos, y se iban a fusionar en un nuevo paradigma que lo inculcaba la escuela pública, laica, obligatoria y gratuita, con ceremonias civiles, con un calendario de efemérides, donde se rendía culto a los padres de la patria, ¿sí? Esto en gran medida sí ocurrió, pero lo que no ocurrió es que muchas comunidades, no solamente la comunidad judía, sino que otras como la armenia y más tarde los coreanos, chinos, japoneses, y en cierta medida los árabes musulmanes, los griegos, establecieron, y también los alemanes, establecieron sus propias redes educativas en la Argentina, y ya sea a través de la cultura, de la educación formal y no formal, y de lo religioso, se empeñaron en, a la vez de argentinizarse, transmitir su acervo cultural a las nuevas generaciones. En esta diversidad de orígenes, lenguas, culturas, nosotros vemos que los primeros, y ahora vamos a referirnos a ellos, son la CIRA, o Congregación Israelita de la República Argentina, fundada en 1862, son los judíos alsacianos de la región, que a veces era francesa y a veces alemana. Eran comerciantes, industriales, algunos militares o asesores militares y representantes de empresas de exportación de cereales, como Louis Brie, francés, uno de los fundadores de las instituciones judías, o Henry Joseph, inglés,
el primero con un título de rabino. Ellos fundaron la congregación israelita, que es el actual Templo de Libertad. Los de Podolia es una región de la actual Ucrania, limítrofe con Polonia y Rumania, fueron los primeros en ser expulsados del Imperio Ruso y por eso ellos son los Podolier, son los primeros en llegar para fundar Moisesville colonia agrícola fundada en Santa Fe, provincia de Santa Fe, en 1882. Los Besaraber de Besarabia vienen de la actual Moldavia, en el límite entre Ucrania y Rumania. Los Litvakes o Litviches vienen de Lituania. Ellos hablan el yiddish más normativo, en el cual Sholem Aleichem escribió sus grandes obras. Los polacos, que en un principio estaban anotados como rusos porque Polonia estaba dividida y mayormente pertenecía al Imperio Ruso. Los Galicianer, que también hablaban alemán normativo, no solo yiddish, porque Galicia es una región donde quedaba, por ejemplo, Cracovia, y ahora en parte es Polonia, en parte Ucrania, y pertenecía al Imperio Austro-Húngaro. Los de habla alemana o Deutsch sprechende, fíjense que no se autodenominan alemanes, la gran mayoría vino en el contexto de la política nazi, huyendo de Alemania nazi, por lo tanto, y se les había quitado la ciudadanía, por lo tanto se autodenominan de habla alemana, pero no alemanes. Y como dije, las 4 comunidades sefaradíes, los marroquíes, los sirios de Damasco, Halabim, los sirios de Alepo, Yamim, y los de habla judeo-española. Ahora bien, los de habla judeo-española no eran tampoco una sola comunidad, porque si venían de Salónica eran selaniclís, si venían de Estambul eran estambulís, si de Esmirna, esmerlís, si de Rodas, rodeslís, y hasta había una comunidad de judíos de habla judeo-española oriundos de Eretz Israel, de la tierra de Israel, que emigraron al mismo tiempo que comenzaban las inmigraciones sionistas masivas. Ellos emigraban y algunos se instalaron en Buenos Aires y formaron la congregación de los Yerushalmim, y así como el presidente israelí Nabón, que era de este mismo origen, hablaban judeo-español. La congregación israelita, este es el edificio en la calle Libertad, casi Avenida Córdoba, donde además hay un museo judío, ha sido un templo conservador o reformista, o sea, de una tendencia muy liberal, avant-la-garde. O sea, antes de que estas corrientes se institucionalizaran, ya era un templo liberal. Sus fundadores estaban bastante asimilados, casados con mujeres católicas de la aristocracia. Su descendencia mayormente se perdió, y su primera sede quedaba en la calle Artes, que es la actual Carlos Pellegrini. Este templo está en este lugar desde 1897 y la actual construcción por un arquitecto italiano data de 1934. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ven que usaban galera, no solo los rabinos, sino que también el público para las ceremonias, porque eran parte de la aristocracia porteña, y por eso cuando llegó la gran masa de judíos, entre comillas, rusos, judíos pobres, judíos tradicionales, judíos más partidarios de la idea sionista, los llamaban los galeritas, en yiddish, Zylinderin, los judíos del sombrero en cilindro. Ustedes ven que ya desde un principio tenemos distintas comunidades con distintas sinagogas, que hace acordar que prácticamente no existe un solo caso de una comunidad judía en la diáspora, ni menos en Israel, que sea homogénea, no solo desde el punto de vista de origen étnico y lingüístico y de corriente religiosa, sino que hay todo tipo de,
motivos de diferenciación. Conocen el chiste del náufrago, que cuando viene un náufrago judío que en sus años en la isla se hizo solo, su cabañita de juncos, su huertita, y cuando viene el capitán a rescatarlo, primero le muestra todo lo que hizo y le dice, bueno, y esta es la sinagoga, aunque sea para él solo, esta es la sinagoga. Y el capitán, viendo una construcción ahí en lo alto de una colina a lo lejos, le dice, ¿y esa otra construcción? Ah, esta es la otra sinagoga. Pero está usted solo, ¿para qué necesita otra sinagoga? ¿Ve? A esa yo no voy. O sea, todos tenemos una sinagoga a la cual no vamos. Como estaba diciendo, no todos los judíos, entre comillas, rusos, que no eran rusos, eran judíos del Imperio Ruso. No todos se instalaron en las colonias, sino que pronto muchos, por dedicarse al comercio, por querer que sus hijos estudien, se fueron instalando en todos los centros urbanos del interior y en Buenos Aires, en La Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, Paraná, Córdoba, y donde hubiera una universidad para que los hijos de los colonos agrícolas pudieran ser doctores. De ahí viene lo de mi hijo el doctor y la famosa frase de plantamos trigo y cosechamos doctores, ¿sí? Después vamos a ver que no todas las comunidades tuvieron esta obsesión, porque, por ejemplo, si hay algo característico de los judíos de Siria es que si bien hay renombrados académicos y famosos psicoanalistas de origen judeo-sirio, aquellos que quedaron dentro de la comunidad activando en el meollo de las comunidades, de generación tras generación, se expanden y ascienden económicamente, pero dentro del mismo rubro, preferentemente comercial e industrial, ¿sí? No necesariamente académico universitario. Las colonias agrícolas judías fueron fundadas con una idea, una utopía de regenerar laboralmente al judío, volviendo al trabajo de la tierra, que coincidía con la idea argentina de gobernar es poblar, de productivizar los campos. Como vemos, acá hay decenas de colonias, estas no son todas, algunas de las cuales todavía existen. En Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. La primera, como dijimos, es Moisés Villa. Aquí vemos una escena de la cosecha. Acá dice en Yiddish, der erster Schusterwerkstatt in Mosesville, el primer taller de zapatero en Moisésville. Los famosos gauchos judíos inmortalizados como estereotipo por el gran escritor Alberto Gorchunov. Para el centenario argentino en 1910, cada comunidad hizo un obsequio simbólico a la República Argentina. Los ingleses, la Torre de los Ingleses que está en retiro. La colectividad sirio-libanesa, un monumento con un globo terráqueo que está en una de las entradas del Jardín Botánico. La comunidad española, el monumento de los españoles. Y la comunidad judía, como no podía hacer otra cosa, un libro, el de Alberto Gorchunov, Los gauchos judíos, donde él inventa un estereotipo que tenía cierto asidero, pero que más tarde se transformó en una realidad y que fue analizado por el gran crítico Leonardo Senkman. Alberto es Gorchunov, Senkman es Leonardo Senkman, como un esfuerzo por parte de la comunidad judía por legitimar su pertenencia a la Argentina, como que nos ganamos el derecho. Por ejemplo, hay comunidades en el interior, San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, donde tenemos la Avenida de los Rusos, y se refiere a los judíos rusos. Se usa el carro ruso, que es este carro de 4 ruedas, y pasamos a un triste episodio que en esta charla sobre identidades y estereotipos tiene el poder explicativo de entender que cuál era el estereotipo de judío imperante a principios del siglo XX
entre las clases altas de la Argentina y de todo el mundo hubo un pánico por el éxito de la revolución bolchevique en Moscú y en San Petersburgo en 1917. Cuando estalló la huelga de la fábrica Bacena en Parque Patricios y hubo gran represión contra los obreros, estallaron una serie de protestas obreras. El sindicato se llamaba Federación Obrera República Argentina, FORA. Algunos eran anarquistas, otros eran socialistas, el presidente era el radical Hipólito Yrigoyen, y había un grupito de jóvenes aristócratas, un grupo parapolicial montado a caballo, de hijos de la aristocracia, que luego tendrían triste participación en el golpe de Uriburu de 1930, y que salieron al 11, a las calles del 11, donde vivían aquellos inmigrantes judíos, a saquear, a incendiar, a pegar y a matar. Porque si los judíos eran los rusos y los rusos eran los comunistas, bueno, eran los culpables de haber traído esas ideas locas que le metieron en la cabeza a los obreros que tenían que exigir 8 horas de trabajo y hacer huelga. O sea, judío igual ruso, ruso igual comunista, se los llamaba maximalistas. Lamentablemente es un episodio bastante tapado por la comunidad judía oficial, si bien recomiendo, hay en YouTube una película realizada por un muchacho argentino, Hermann Schwarzbart, que se llama Un pogrom en el 11. Se habla de 400 muertos judíos o más. Bueno, como dije, después de los judíos alsacianos llegaron los judíos, entre comillas, rusos. Eran de una religiosidad más ortodoxa y eran sionistas, y por eso su templo y Talmud Torah se llamó Orishono, que en pronunciación ashkenazí es Talmud Torah Arishoná, el primer centro de estudio de la Torah, o sea, la primera escuela. La primera escuela judía se funda en Buenos Aires en 1894. Si bien ya desde 1889 había escuelas judías en las colonias como Moisés Ville, Colonia Clara, Colonia Mauricio, ¿sí? Y por supuesto que tenían una orientación muy diferente de la del Templo de Libertad. En cuanto a las zonas en que residían, al principio cada una de las comunidades va a instalarse cerca del puerto. Por ejemplo, los turcos o del Mediterráneo Oriental en la zona del Bajo, calle Reconquista, calle 25 de Mayo. Los marroquíes en la zona de Montserrat, tiendas y cederías en la calle Lima, calle Alsina. Los judíos de Damasco en la calle, en el barrio de Barracas, donde tenemos quizás la más hermosa sinagoga que se puede visitar, que se llama Or Torah, la luz de la Torá, en la calle Bransen. Y los judíos alepinos en el 11. En 1950, Ezra Teubal escribe una obra muy interesante, El inmigrante de Alepo a Buenos Aires, y donde narra cómo estos muchachos que vinieron con una mano atrás y otra mano adelante, que los primeros años dormían al lado de las máquinas textiles, que comenzaron a importar tejidos de Manchester, donde había otra comunidad alepina, que se dieron cuenta que en lugar de todo este proceso indirecto podían ellos mismos comprar campos y sembrar algodón en el Chaco y abrir fábricas como Ciudadela, y en una sola generación pasaron de vendedores ambulantes a comerciantes y de comerciantes a industriales, y fueron una potencia
que financió el crecimiento de las instituciones religiosas, educativas y comunitarias de la comunidad judía de origen sirio de Alepo, y luego uno de ellos va a, creo que fue, si no me equivoco, Ezra. Nisim Tehual es el autor de esta obra, y Ezra Tehual va a ser uno de los fundadores que alentó al rabino progresista norteamericano Marshall Mayer a fundar a principios de 1960 la sinagoga y escuela Betel en Belgrano, y el seminario rabínico latinoamericano de tendencia conservadora. Y cuando digo conservadora, masortí en hebreo tradicional, en realidad es progresista, no ortodoxa. Y lo que quiero decir es que las nuevas tendencias religiosas, y me adelanto, en estas nuevas tendencias, tanto el movimiento masortí como el movimiento que también vino de Norteamérica, Chabad Lubavitch, confluyen tanto Ashkenazim como Sefaradim. Bueno, paseando por el 11, vemos estas escenas de venta de telas, donde en muchos negocios lo que vamos a ver son las letras BH o BSD, que son iniciales de Be'ezrat Hashem o Besaya Dishmaya en arameo, que significa con ayuda de Dios, y vamos a ver Mezuzot en las entradas, lo que marca negocios judíos. El 11, el barrio del 11, que para quienes no viven en Argentina no tiene nada que ver con los distritos numerados que hay en París, el arrondissement número 7, número 8, número 10, sino que tiene que ver con una fecha, el 11 de septiembre de 1852, en que hubo una revolución porteña contra la Confederación Argentina del general Urquiza, que fracasó. Pero bueno, quedó una plaza, la Plaza Miserere, se llama Plaza 11 de septiembre, y por ese motivo el barrio se llama el barrio del 11. Quería decir que el barrio del 11 fue un barrio donde, según el testimonio de Ezra Teubal, fueron los judíos alepinos los que lo transformaron de un barrio residencial como cualquiera, residencial no por lo elegante, sino porque era de viviendas, en un barrio comercial, un emporio textil, el mayor centro comercial textil de América Latina, donde la propiedad justamente por ese motivo aumentó mucho y dejó de ser un lugar de vivienda. Y también se instaló gran parte de la comunidad que se va a ir cada vez más al oeste, de la zona de la calle Libertad, va a ir al 11, de 11 a Villa Crespo, porque como explica Ricardo Feierstein en su Historia de los Judíos Argentinos, ¿sí?, la tendencia fue salir, estar lo más al norte posible en Buenos Aires, pero no tan al norte que fuera demasiado caro, como era el barrio norte, y no se podía, el este no existía en Buenos Aires. En Buenos Aires al este está el río. Por eso, a medida que la ciudad se iba expandiendo hacia el oeste, los barrios judíos fueron acompañando esta expansión, primero el Bajo, luego el Centro, luego el 11, luego Villa Crespo, La Paternal, y luego una dispersión por distintos barrios, donde también va a haber en la zona norte Belgrano, pero ellos van a ser más que nada los judíos que vienen de Alemania. Vamos a referirnos también a ellos. ¿Por qué mostraba yo esta imagen? Porque había varios teatros como el Excelsior, y todavía queda el Teatro Ift. El Teatro Ift en la calle Boulogne-sur-Mer viene de la sigla en Yiddish, Teatro Popular Judío, Yiddish Volkstheater, ¿sí? Y por supuesto que las representaciones eran en Yiddish, y quien caminaba por Corrientes y Pueyrredón, Boulogne-sur-Mer, Paso, Castelli, en los años 60 y 70, encontraba que en cada kiosco vendían 2 diarios, no semanarios, en letras hebreas en idioma yiddish. Para los más conservadores, los Yiddische Zeitung, el diario judío,
y para los más progresistas, Die Presse, la prensa. Esta es la Polonia antes de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de donde vino la comunidad judía de Polonia. El problema que tenía la comunidad judía de Polonia es que ellos se sentían discriminados por judíos en Polonia y al llegar a Argentina, de repente eran los polacos. Y los polacos, por supuesto, que fueron discriminados no solo como judíos por parte de amplios sectores de la sociedad mayor, sino también por judíos, por ser judíos polacos, por ser Polish por parte del resto de los judíos, porque lamentablemente hubo una mafia de trata de personas. Ahora vamos a esta, la sociedad Migdal, ¿sí? La Tzvi Migdal, que en realidad el fenómeno de la trata de personas estaba ampliamente difundido en esos años, hasta 1930, con el conocimiento y la anuencia de las autoridades políticas porteñas y de la policía. Pero bueno, así como había de origen francés y de otros orígenes, se señaló mucho la presencia de una red judía. Eso ocasionó que a los tratantes se los radiara de la comunidad judía y se los llamara impuros, los temeim, tamé, impuro. No se les permitía enterrarse en el cementerio y no se les daba ingreso a los teatros judíos. Así que hay que destacar también este esfuerzo por radiar a los elementos nocivos de la comunidad, donde la mayoría eran trabajadores, como este típico inmigrante de Polonia. La mayoría se dedicaban o al rubro de indumentaria, el rubro textil, o al rubro de la madera y del mueble. Por supuesto que los apellidos tradicionales de los judíos de Europa Oriental en idioma yiddish indican esto cuando vemos el apellido Schneider, sastre, que en los idiomas eslavos es Kravets o Kraviek o Kravietsky, o cuando vemos el apellido Schuster, zapatero, que en hebreo es Sandler, ¿sí? Y así muchos. También tenemos Glaser o Glazer o Glossman, vidriero, y muchos otros que son apellidos que indican las profesiones de los judíos en Europa Oriental, muchos de los cuales persiguieron en la Argentina. Como llegaban sin capital propio y recibían préstamos informales de paisanos, se dedicaban y no tenían el idioma, se dedicaban a vender a cuenta, vender en cuotas. Y no había crédito, entonces fueron los primeros que brindaron un crédito informal. Y tenemos, por ejemplo, los Cuentenik y los Hamleros. Los Cuentenik, en una palabra de castellano adaptada al yiddish, quería decir los que vendían a plazos, vendían a cuenta. Ellos decían, vamos de María en María, como las mujeres de barrio se llamaban María de la Consolación, María del Pilar, María del Carmen, entonces sus clientas las llamaban las Marías. Y en cambio, más tarde se incorporaron los judíos sirios, y los judíos sirios se dedicaban más que nada a la zona de los suburbios, los barrios periféricos del Gran Buenos Aires, y ellos al atado que llevan cargando lo llaman el hamle, y por eso se los llamaba hamleros. Marcos Schwartzman, vidriero a domicilio. Bueno, muchos, así como hay un centro gallego y un centro asturiano, y un casal de Cataluña, y también los italianos tienen sus agrupaciones regionales, los judíos vimos que los sefaradim tenían sus templos y luego clubes también, y escuelas según lugar de origen, pero también los ashkenazim tuvieron los llamados farein, unión, los farein. Cada pueblito de Polonia, de Bielorrusia, de Lituania, de Rumania tenía su farein.
Aquí vemos una foto de, en los años 60, los miembros del Verein de Zambrów, en Polonia. Algo para decir de la inmigración judía de Polonia, que siempre fue tenida a menos y no se le dio la importancia que ha tenido. Cuantitativamente, es de lejos el mayor contingente que aportó a la formación de la comunidad judía argentina. Cerca de 100.000 personas vinieron de Polonia, que por supuesto al venir a Argentina se salvaron del Holocausto, familias partidas, porque no todos pudieron salir a tiempo, y todos tienen parientes que fueron masacrados en la Shoah, así como también la comunidad de judíos rodeslíes, ¿sí? Fue mayormente masacrada en la Shoah, y la comunidad judía de Salónica, ambas comunidades sefaradíes. Con el tiempo se fueron confluyendo en una sola federación de entidades judías de origen polaco, lo que se llamó el Polish Verband, y yo pude presenciar personalmente las últimas sesiones hasta que se autodisolvieron por un tema ya generacional en el año 2000. Estas asociaciones formaron cooperativas de crédito que luego formaron bancos como el Banco Mayo y el Banco Patricios. Perdón, el Mayo no, el Patricios. El Mayo es de la comunidad siria. Como dijimos, al ir hacia el oeste se instalaron en un barrio nuevo, barrio de Villa Crespo, que cuando en 1930 se canaliza el arroyo Maldonado, que era como un río pestilente en el medio de la ciudad, se lo canaliza debajo de la actual avenida Juan B. Justo, y se extiende el subte B desde el centro por la avenida Corrientes, entonces llamada Triunvirato, hasta la estación de tren Federico Lacroze, que conducía precisamente a las colonias judías en Entre Ríos. Entonces el barrio se va poblando, pero la población judía de Villa Crespo, al venir después y al ser mayormente de origen judeo-polaco, tiene un perfil muy distinto de la comunidad judía del Once. La diversidad judía del Once se da entre judíos, entre comillas, rusos, algunos polacos y mayormente judíos de origen sirio, y casi todos de mayor raigambre religiosa. La diversidad de judíos de Villa Crespo es principalmente de judíos polacos y judíos de habla judeo-española, ¿sí? Por ejemplo, tienen el templo de Camargo, en su origen fundado por los judíos de Esmirna, con una prolongación hasta Colegiales, donde estaría la Shalom de los judíos Rodeslis, y tenían cafés de esta comunidad, como el famoso Café Izmir. Creo que estaba en la calle, me corrigen, si no, no recuerdo si Serrano o Urruchaga. Los judíos de Villa Crespo tenían ideas más de izquierda, eran anarquistas en un principio, luego comunistas, y había una red que todavía existe teóricamente, que se llama ICUF, que es la red escolar y cultural de judíos comunistas, por ejemplo, la escuela Sholem en la calle La Valleja, pero mayormente eran sionistas socialistas, y esta fue la línea de la escuela Sholem Aleichem. Sholem Aleichem, en la calle entre Serrano y Gurruchaga, fundada en 1934, en base a una red anterior que se llamaba las Escuelas Bolojov, tenía una orientación en su origen sionista socialista y explícitamente laica, sin ninguna enseñanza religiosa, y en los primeros años solo en yiddish. En cambio, la escuela Bialik, que estaba en la calle Aguirre, enseñaba en hebreo. Conventillos como el conventillo de la Paloma, que todavía existe en la calle Serrano, en la calle Serrano, entre Serrano y Tames,
Fueron un centro donde se llevó a la práctica el crisol de razas, donde muchos vecinos, inmigrantes pobres de Italia, de España, del Medio Oriente, judíos polacos y otros, convivían, mezclaban sus idiomas, surgían amistades, surgían parejas, se bailaba. Y en este caldo de cultivo, en todo Buenos Aires todavía existen conventillos en La Boca, y como dije, el conventillo de La Paloma todavía existe. De ahí surgió el tango. Villa Crespo, de hecho, de donde es el maestro Pugliese, es una de las cunas del tango, junto con La Boca. Otro ámbito donde se establecieron los judíos polacos es Villa Lynch. Este libro se refiere a que con la crisis de los años 90, en que un peso valía $1 y no valía la pena producir sino importar, Villa Lynch, mayormente las fábricas de judíos fundadas por judíos polacos, las fábricas textiles de Lodz, de Beljatov y de otros lugares, de Bialystok, se fundieron. Fue surgiendo un folclore judeo argentino. Uno de sus impulsores fue Hebel Katz, que cantaba Nacido yo soy lituano. Aprendí a hablar muy ligero porque 3 veces por día hay que comer buen puchero. Cantaba en un cocoliche, una jerga de transición que a veces se la llamaba valesco o castidish, mezcla de castellano lunfardo, o sea, el castellano dialectal de Buenos Aires de esa época con el yiddish. Y acá vemos cómo los sindicatos judíos, por ejemplo, Unión de Sastres y Talleristas, tenían una edición bilingüe. Wir will leben von der Arbeit, queremos vivir del trabajo. La escuela Sholem Aleichem, fundada en 1934 y hasta hoy en día Emporio Educativo, jardín primario y secundario. Yo me enorgullezco de ser un producto de esta red escolar. Sefaradíes. De África del Norte, de Turquía y de los Balcanes, de Siria, los sefaradíes arribaron a la Argentina, donde fundaron vigorosas comunidades y perpetuaron su singular tradición judaica. A diferencia de sus hermanos de Europa Oriental, quienes huían de atroces persecuciones, los sefaradíes provenían en su mayor parte de sociedades más tolerantes y arribaron al nuevo país fundamentalmente en procura de mejores horizontes. Los judíos que arribaron de Marruecos lo hicieron procedentes de las ciudades del norte. Tánger y Tetuán dominaban el castellano moderno, pero también hablaban el jaqueitía, que es el judeo español marroquí. A veces tenían apellidos indiferenciados, como Pérez, García, lo que les facilitó su aclimatación en el contexto argentino, también por el hecho de que los primeros que proveían de aquellos que habían llegado a mediados del siglo XIX a explotar el caucho en Belén y Manaos en el Amazonas, se dispersaron por pequeños poblados del interior. Por ejemplo, pequeñas familias que, como pude conocer en San Luis, que de Gibraltar, o sea, de la península, donde había judíos, se trasladaron a San Francisco del Monte de Oro en San Luis, provincia de San Luis. O los judíos que sin darse cuenta casi atravesaron el río Uruguay desde el sur de Brasil y se establecieron en la orilla correntina, y ahí tenemos a Isaco Abitbol, el padre del chamamé, de la música tradicional del litoral argentino. De Turquía, Grecia, los Balcanes, Isla de Rodas y Jerusalén, arribaron judíos ladino parlantes o de habla judeo-española. Como dije, los judíos sirios venían de Alepo, los Halabim y los de Damasco,
y las causas fueron las guerras, donde el Imperio Otomano comenzó a enrolar después de la Revolución de los Jóvenes Turcos de 1908, comenzó a enrolar a los que no eran musulmanes, nadie quería morir por el Imperio Turco, que además perdía todas las guerras, y también por la miseria y en busca de mejores perspectivas de vida. Los marroquíes, ya desde fines del siglo XIX, tuvieron un dirigente religioso a quien llamaban en árabe el sheikh, y de apellido Mamán. Y en 1891 fundaron la Congregación Israelita Latina porque hablaban español. Y en 1919 inauguraron la sinagoga de la calle Piedras, 1164, que ya ha cumplido, hace 3 años, ha cumplido el centenario. Como dije, los judíos del Imperio Turco Otomano son esmerlís de Esmirna, istambulís de Estambul, saloniclís de Salónica, rodeslís de la isla de Rodas y Yerushalmim de Jerusalén, Eretz Israel. Y muchos comenzaron su vida en Buenos Aires, estableciéndose en las calles Reconquista y 25 de Mayo, como vendedores ambulantes de telas, de ropa. En los cafés los varones gustaban de beber raquí y jugar al tablí, al yeshbesh. Fundaron en 1919 la comunidad israelita sefaradí Asís, el templo en la calle Camargo 870, la calle Olleros, Kramer, fundaron el templo Shalom, que actualmente tiene una escuela también, y sus bares en Villa Crespo eran el Izmir, el Oriente y el Franco, que con distinta suerte perduraron hasta mediados y más allá de mediados del siglo XX. En cuanto a los judíos sirios, como mencioné, se instalaron en un principio en el barrio de Barracas, los de Damasco, la comunidad Ortorá, y luego en Flores, la comunidad Agudat Dodim, en la calle Avellaneda, y los judíos alepinos, Yesod Adat, con el famoso rabino Itzhak Shehebar, en la calle Lavalle, el templo Yesod Adat, y en Flores el templo Puertas de Sion, Shaarei Sion, cada uno con una escuela, y en Palermo, en Botánico, el templo Yeshurun. Es mucho más lo que podemos agregar, pero lo interesante es recalcar estos dos conceptos que enuncié en un principio. La enorme diversidad, tómese la religión, tómese la ideología, tómese la ocupación, el nivel o la orientación educativa, el origen, el idioma, ¿sí? Y a su vez la dinámica de trascender los límites endogámicos de la pequeña comunidad de origen, tanto en la interrelación entre distintas comunidades para formar una sola comunidad judía, y la interacción tan interesante con sus aspectos muy positivos y algunos fenómenos negativos con la sociedad mayor argentina. Estoy disponible si queremos conversar, pasar a preguntas. Excelente, Daniel. Yo aprendí un montón, especialmente del lado ashkenazí, desde qué significan las siglas de X y un montón de cosas más. La verdad que fabuloso. Antes de pasar a las preguntas, yo a medida que ibas hablando, se me ocurre que hay un par de cositas que podemos mostrar que puede ser interesante para la gente, muy poquito, que es esto,
que el libro este que nombraste, Feuerstein, que es casi un documento muy bueno para conocer la historia de los judíos argentinos. Acá lo estoy viendo en el portal de Mercado Libre, que es de aquí de Argentina, que creo que se puede conseguir en otras partes del mundo. Lo mismo el libro novelado de la polaca, que hace referencia al Zvi Migdal, que... ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Que novela la historia esta de la Zvi Migdal. Hay mucho escrito sobre esto, inclusive discusiones que todavía se pueden encontrar de las distintas visiones, los distintos paradigmas de lo que sucedió en ese tiempo. Recordarles siempre este libro, que es la historia de todas las comunidades sefaradíes de Argentina. Y además quiero contarles que en internet está entera la película Los Gauchos Judíos, así que si la buscan la van a encontrar muy fácil. Es una película del 75, no esperen una calidad espectacular, pero es toda una estampa de todo esto que nos dijo Daniel. También se encuentra completa la película Un pogrom en Buenos Aires, que también nos nombró Daniel, y está completa en YouTube. Y está también se escribió una novela sobre el conventillo de La Paloma, de Alberto Bacareza, que también fue llevada al cine y se puede encontrar completamente en YouTube. Finalmente, contarles que del Café Izmir, que tiene una larga historia muy tradicional, en ese farad hay todo un artículo escrito sobre el tema que escribió Carlos Schwarzer, un sobrino de quien lo regenteaba. Y esto es una foto de lo que muy bien dijiste, quizás la más hermosa sinagoga de Buenos Aires, como es Ortorá, en el barrio de Barranca. Bueno, esto quería contarles antes de continuar adelante. Tenemos preguntas, tenemos saludos, así que vamos a empezar a leer un poquito y mientras conversamos. Perfecto, entonces empezamos por aquí. Toño, chicas, saludos desde California. Adrián Toro Quintero, shalom para vosotros y todos, vosotros y vosotros, un cordial y fraternal saludo. Muy bien en Sukkot. Rivka Espinosa, shalom. Rosa Kleiner, las imágenes, bueno, no se veía bien las imágenes. No se veía bien, pero después se solucionó. José Celdé, shalom desde Mercedes Corrientes, el tema es emocionante y conmueve mis fibras más íntimas, es recordar a mis bobes. Sí, hoy fuimos amplios, como siempre decimos que somos amplios. Hoy fue no sé si multiétnico es la palabra exacta, pero sí juntamos Ashkenazim y Sefaradí. Pero que estamos embarcados todos juntos en la historia, especialmente en Argentina, así que... Pero no solo eso, porque también cuando dijimos, bueno, este tema de Argentina, hoy que estamos haciendo todo virtual y vienen de todas partes del mundo, yo estoy seguro que año más, año menos, esto mismo es lo que sucedió en cada una de las comunidades judías de todo el mundo, en particular de América, pero no solo de América. Treviño Garza, recuperando historias, saludos desde México, shalom, interesante tema. Acá te quiero ver, Daniel. Pablo Frenkel, ¿se puede decir que Sarmiento era antisemita o fue solo un producto de la época? ¿A mí me lo preguntan? Sí. A ver, es muy difícil juzgar a alguien de mediados del siglo XIX con nuestra visión del siglo XXI. Sin duda, Sarmiento, y eso lo escribió explícitamente, culpaba a la tradición católica hispánica, al elemento criollo y al elemento criollo de todos los males de la Argentina. Admiraba ciegamente todo lo que viniera de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Negaba, como interlocutor válido, negaba toda posibilidad de asimilación del indígena, integración del indígena.
y lo que escribió, porque cuando Roca en 1881 manda a José María Bustos a Europa como emisario para atraer a la República Argentina a la emigración israelita del Imperio Ruso, se desata una polémica donde Sarmiento despotrica. Sarmiento ya estaba en sus últimos años, murió en 1888. Sarmiento despotrica. Él se había impregnado del antisemitismo, que el antisemitismo era sentido común, así como el racismo era sentido común. O sea, gran parte de los hombres cultos e ilustrados de la época eran racistas y antisemitas. Ustedes no saben a quién se están trayendo al traer al judío. El judío es el germen, está en sus escritos. El judío es el germen del problema antisemita, porque va a seguir acá con su tradición patriarcal y no se va a integrar nunca. Eso es lo menos que pone Sarmiento. Después hubo un famoso debate entre el diario La Nación de Bartolomé Mitre y el diario El Nacional de Sarmiento, donde él expresa todas estas ideas, el diario El Nacional, y es Mitre en La Nación, que va a tener una actitud más abierta y más progresista. Y su compañero ideológico en los primeros años, Juan Bautista Alberdi, no habló contra los judíos, pero claramente con su visión racista, que algunos matizan y llaman racialista, porque no sería racista, sino porque se basa en la raza, sin necesariamente ser racista, dijo: ¿queréis tener en Argentina la industria que tienen, o sea, la industriosidad que tienen Inglaterra y Alemania? ¿Queréis tener en nuestro país la democracia que tiene Suiza? Trasplantad tejidos vivos. O sea, acá no había nada que hacer, con la gente criolla imposible. Para ellos la inmigración tenía la lógica de que solamente con un trasplante biológico se podía inocular, formar una nueva sociedad donde por sus glóbulos, su sangre, su ADN, que no existía el concepto, sus glóbulos, corriera por su sangre la idea de libertad, la idea de industria, porque los de acá eran una manga de vagos y una manga de sumisos a los caudillos, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que ellos sufrieron mucho la persecución de Rosas, y no hay que olvidarse que las bases populares, los esclavos libertos, eran quienes más eran el sustrato de apoyo de la dictadura, de la tiranía, diría yo, de Rosas. Así que es complicado, no se puede olvidar todo lo que hizo Sarmiento en favor de la educación laica, obligatoria, pública y gratuita, y no es casual que una escuela progresista como la escuela de los judíos comunistas en la calle La Valleja se llame Escuela Sarmiento Scholem. Claro. Así que bueno, vivimos en esa contradicción, ¿sí? Sí, sí. Qué lujo que tenemos con vos, Daniel, la verdad que una maravilla. Entre las cosas que aprendí hoy, que el 11, yo sabía que era por 11 de septiembre, pero pensé que era por la fecha de la muerte de Sarmiento. Hoy aprendí que no era por eso. No, el 11 de septiembre hubo una revuelta autonomista, porque cuando Urquiza lo sacó lo destituyó a Rosas después de la batalla de Caseros en 1851, enseguida la provincia de Buenos Aires, que estaba controlada por el entrerriano Urquiza, que no era todavía presidente, pero estaba a cargo de la Confederación Argentina, se rebeló contra esto y quiso ser autónoma. El líder de los autonomistas era Valentín Alsina, ¿sí? Y uno de los que protagonizaron esta revolución autonomista fue un tal Alén con N, con N, acento en la E y N, Alén.
y lo colgaron, lo degollaron, lo colgaron en la horca en Plaza 11, ahí en la Plaza Miserere, y su hijo, Leandrito, porque tenían una quinta ahí donde ahora es Rivadavia y Paso, había una quinta. La quinta de los Alén era el tío de Hipólito Yrigoyen, entre paréntesis, y entonces él vio esa escena, se traumatizó tanto con ver a su padre colgado que luego se quiso diferenciar de ese padre que era un mazorquero, era un adláter de Rosas, ¿sí? El padre de Leandro de Alem, y se cambió el apellido de Alem con acento a Alem con M y sin acento. Y fue el fundador de la Unión Cívica, más tarde Unión Cívica Radical, que dio presidentes como el primer gran presidente de la nueva democracia restaurada, Alfonsín. ¿Sí? Claro. Sirva esto para recomendar la película argentina 1985. Muy recomendable. De una acción quizá la más importante que tuvo. Muy recomendable. Y hablando de la dimensión judía, entender que si los judíos eran en ese momento menos del 0,5% de la población de la Argentina, son 5.000, alrededor de 5.000 sobre un estimado de 30.000 desaparecidos, muy sobre representados, y hay que pensar que por un lado tiene que ver con el gran compromiso social y político de los jóvenes judíos, pero también por otro lado tiene que ver con el antisemitismo de las fuerzas parapoliciales y militares. Claro. Por supuesto. Oji Santos Prado, muy interesante tema, saludos desde Ciudad de México. Joel Naime, saludos desde México, gracias por esta excelente exposición. Adrián Toro Quintero, don Daniel Barman, un expositor muy elocuente, ¿tiene algún libro de su autoría o de otro autor que aluda a tan interesante temática? ¿Dónde se puede obtener? Gracias. No es enteramente mío, pero yo fui uno de los coautores de Presencia Judía, Presencia Sefaradí en la Argentina, editado por el Centro Educativo Sefaradí en 1992, y sí, ese libro donde se habla muy en extenso, con mapas, con ilustraciones, con fotos, basado en centenares de entrevistas, donde también participó a la par mi colega la antropóloga Leonor Slavsky. Sí, efectivamente, aquí está el equipo coordinado por Jacob Rubel y que investigación y texto de Daniel Barman y Leonor Slavsky. Digamos también, ya que estamos, que la tapa es el templo que dijiste de los marroquíes, de la calle Piedras, un hermoso templo. Y también tenemos que decir que en el Centro Cultural debe ser uno de los pocos lugares donde todavía hay algunos ejemplares a la venta. Mirá, no sabía. Sí, sí, verdaderamente. Es tu historia, pero ya te la contaré en otro momento. Antonio, chicas, pregunta. El epíteto marrano, ¿qué significa? Mi nona siempre me dijo que nunca decir tal palabra. Ustedes pueden explicarlo mejor. Sí, seguramente. Bueno, marrano es como se le decía a los judíos conversos, el que se había convertido al cristianismo, que por lamentarse lloraba, porque el marrano es un cerdo que se le escucha llorar. Es despectivo, aunque en algunos lugares, en particular lo hemos visto en alguna comunidad muy pequeña y escondida de Portugal, se hacen llamar a sí mismos honrosamente de esta forma, pero normalmente es despectivo con esta relación con el cerdo. Pero no nos vamos a extender porque si no nos vamos a ir para otro programa. Adrián Toro Quintero dice una magnífica exposición, muchas gracias, deseo a todos y todas Shabbat Shalom. Bernard Miller desde Londres, saludos, gracias por esta presentación muy interesante, que mezcla tan rico y qué patrimonio tan interesante. Jorge Alberto Marcipán, el primer rabino reconocido por el gobierno de Argentina fue por Sarmiento. Podría ser, habría que verificar el dato porque, a ver, la historia es que solo había casamiento religioso, no hubo matrimonio civil hasta la década de 1880, lo cual va a ocasionar un problema porque cuando se funda en 1857 las colonias europeas en la provincia de Santa Fe,
En la primera colonia, Colonia Esperanza, había inmigrantes alemanes y suizos, donde algunos eran católicos y los otros eran protestantes. Y cuando se quiso casar por primera vez un inmigrante protestante con una católica, no tenían cómo casarse, de manera tal que, replicando la costumbre de la democracia suiza, fueron a la Plaza del Pueblo y llamaron a una asamblea en Esperanza y dijeron: queremos proclamar ante ustedes como testigos que nos estamos uniendo en matrimonio. Y fue ahí con el gobernador Nicasio Oroño, en la provincia de Santa Fe, que por eso tiene el Boulevard Oroño en Rosario, que se instituyó por primera vez en la provincia de Santa Fe el matrimonio civil, pero luego la iglesia instigó a una revuelta que lo destituyó a Oroño y volvieron atrás. En 1860 había un tal Salomón Levi en Buenos Aires, francés, que se quiso casar con una tal Elizabeth Levi. No sabemos si eran parientes o bien coincidían con el apellido Levi, que era gente que de muy alto poder, de muy alta extracto social, que vivían en Francia, venían a Argentina, trabajaban en exportación, volvían a Francia y si se casaban acá necesitaban una acreditación para Francia de que estaban casados. Por lo tanto, lograron que el gobierno argentino mande un escribano a la Jupá. Hicieron una Jupá, o sea que ya en 1860, ni bien baja Rosas, que por supuesto que nada de esto hubiera sido posible bajo la tiranía de Rosas, ni bien cae Rosas, muy pocos años después ya aflora una protocomunidad judía donde celebran una Jupá íntima. El gobierno argentino manda un escribano. Es muy interesante leer el testimonio de ese escribano, la primera vez que alguien escucha hebreo en Buenos Aires, 1860, y da testimonio de cómo le suena el hebreo, dice, se parece al griego, ¿sí? Y da testimonio que ellos están casados. Ahora, por ese motivo, el rabino de París, Tzadok Kahn, nombra al que más sabía de judaísmo, pero no era rabino, a este Henry Joseph, comerciante de hierro, importador, exportador de metales, lo nombra como si fuera rabino para poder casar y ser reconocido como tal por el gobierno argentino. Puede ser, Sarmiento fue presidente en la década de 1860, por lo tanto puede ser que haya sido bajo su presidencia que se lo reconoce como rabino. En realidad, la congregación israelita que se fundó 2 años más tarde de este casamiento, en el 62, fue oficialmente reconocida en 1868. A lo mejor alguien puede googlear y ver en qué año fue presidente Sarmiento. Déjame enganchar esto, Daniel, con que Daniel hace recorridos turísticos por la ciudad de Buenos Aires, donde cuenta todo esto con lujo de detalles. Los que quieran venir a Buenos Aires o los que viven en Buenos Aires pueden hacer estos recorridos, y tiene programado otro de los recorridos que hace habitualmente él, que es visitar las colonias judías de esta que hablábamos, de la provincia de Entre Ríos fundamentalmente, como es el caso de Basavilbaso, Lucienville, Noviuco, Sonderfeld, San Gregorio, Villa Domínguez y Colina Clara. Es muy digno de visitar, son 3 días que se aprende muchísimo, se pasa muy bien y se sorprende uno mucho de esos gauchos judíos que venían desde las Siberias, desde las estepas rusas, muertos de fríos a esos caminos, que nosotros nos moríamos del calor cuando íbamos con el auto, no nos imaginábamos en las carretas. Sábado, los que están en Buenos Aires o los que se quieran acercar, ahora para fin de noviembre, sábado 19, 20 y 21 de noviembre, es un fin de semana largo porque el lunes es feriado, por eso el lunes. Muy bien. Vamos a ver si podemos sumarnos nosotros, porque la verdad estoy tan entusiasmada. En algunas estuve, otras no las conozco, pero quiero conocerlas de tu mano, Daniel. Sí, yo participo y yo guío, pero institucionalmente es en el marco del Club Hebraica. Maravilloso. Perfecto, todos son bienvenidos. Entre otras cosas, el Museo Villa Domínguez, no se lo pierdan. Bueno, pero no nos vamos a estirar más porque se nos va a ir. No, estamos muy tarde, muy tarde. Solo agradecerte, Daniel,
Aprendimos un montonazo, ameno como siempre. Daniel tiene muchísimos temas, así que ya lo estamos comprometiendo para el año que viene también. Cuando porque guste, para este año, muchas gracias por la invitación, y yo lo difundí y toda la gente no dejaba de sorprenderse. Daniel, en Marruecos, en Turquía, en Los Ángeles, Dios, qué difusión, qué difusión. Qué maravilla, qué maravilla. Así es, eso es lo que nos dejó la pandemia, nos dio una globalización muy grande. Y bueno, y esto sigue el próximo domingo y el próximo jueves como siempre. Seguro, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Les contamos que el próximo domingo vamos a hablar justamente, también lo nombró Daniel en esta exposición, sobre la jaquetía. Está de moda la jaquetía, es la lengua de los judíos de Marruecos, y esto nos hablarán Alicia Cisorraz y el Rab Baruch Garzón. Esto será en el marco de nuestros encuentros de Al-Had a la 1 del mediodía de Argentina, de los domingos. Y el jueves que viene, que también, al igual que en por más que sea de Argentina, tiene una trascendencia que van a encontrar los equivalentes para los distintos países. La historia argentina, quizás en la comunidad, quizás no, la comunidad sefaradí más grande de América del Sur, así que es muy importante este trabajo que nos trae la principal investigadora de estos temas. Sí, el tema será las mujeres sefaradíes en Argentina y el movimiento sionista entre 1940 y 1950, con la doctora Adriana Brodsky, desde Maryland, en Estados Unidos, en castellano, claro, es Argentina. Así es, y bueno, nos vamos, ahí veo que Daniel ya se fue, no sé si nos está escuchando, pero ya lo vamos a llamar por teléfono para agradecerle la fantástica noche que nos hizo pasar. Maravilloso. Los esperamos el domingo, el jueves y en nuestra página web todos los días. Chao.